Bueno, pues voy a empezar realmente con la pregunta, ¿qué es un home studio? Digo, la respuesta puede parecer muy obvia, pero pues realmente, ¿qué es un home studio? ¿Qué es todo lo que engloba cuando hablamos de estudios en casa? Realmente hoy en día se sigue diciendo que un home studio, pues es un estudio casero que realmente lo que le puede sacar de provecho es demasiado amateur, es decir, es poco profesional. Tener un home studio, pues realmente es para fines prácticos, para fines personales, para hacer cosas con conocidos, pero nunca llevarlo a la profesionalización. Aquí me gustaría meter un poco de contexto histórico para obviamente llegar a una conclusión acerca de si realmente un home studio es algo amateur o realmente hoy en día se ha llegado a la profesionalización de este. Realmente hablar de audio como tal la disciplina no tiene mucho tiempo. O sea, es decir, el parteaguas realmente histórico de hablar de que el audio empezó a evolucionar como tecnología fue en la Segunda Guerra Mundial. Todas las telecomunicaciones que se utilizaron en ese momento en la guerra sirvieron de mucho para hoy crear lo que es la tecnología musical, micrófonos, consolas de grabación, etcétera. Todavía hace mucho tiempo, después de la posguerra, pues empezaron a grabarse muchísimos proyectos musicales. Empezaron también a salir lo que serían las primeras estrellas de rock, estrellas de pop, boy bands como los Beatles. En ese tiempo grabar realmente era imposible. Tú como un artista, como banda, como lo que fuera, si querías hacer locución, etcétera, grabar era imposible a menos que pertenecieras a una disquera y firmaras con ella o tuvieras el dinero para rentar las horas en un estudio de grabación, lo cual eso era pues súper complicado, ¿no? O sea, en aquellos tiempos o te firmaban o no había de otra. El tiempo transcurrió y a finales más o menos de los años 60 empieza a denominarse este término de home studio. Muchas bandas como por ejemplo Beach Boys, etcétera, los Rolling Stones, empezaron a tener estudios dentro de sus casas. Ahí es donde se empieza a denominar este nombre de home studio, ¿no? Pero más allá de eso, la realidad de muchas otras personas que no eran Mick Jagger, que no eran Paul McCartney, que no eran los Beach Boys, empezaron a comprar equipo que en ese entonces eran grabadoras demasiado caseras, ¿no? La calidad de estas, pues obviamente no era tan buena, lo cual les servía pues para cierto propósito, ¿no? Tener una grabación casera, pero que no igualaba para nada a lo que era una grabación de estudio profesional. De aquí empiezan a surgir, bueno, en aquellos tiempos había algo que se llamaba demos. Tú como banda o como artista, si querías mostrar tu talento a un cazatalentos, que formaba parte de una disquera, se dedicaba a buscar a la gente, ¿no? Adecuada para que entrara en sus disqueras y empezaba a hacerse popular, etcétera. Tú con este demo, pues al final lo entregabas y esta era como la manera de darte a conocer o que te escucharan los ejecutivos pues de una disquera, ¿no? Realmente, pues estos demos estaban grabados con equipo de grabación, pues que no tenía la calidad idónea, ¿no? Estos home studios de la gente común y normal, que pues no tenía dinero para invertir en una consola enorme, pues era la única vía que tenía, ¿no? Para poder, para poder grabar algo. Después el tiempo sigue transcurriendo de la misma forma en los 70s, hasta que, pues a mediados de los 80s, inicios de los 90s, acompañado con el avance de la tecnología en computadoras, empieza también a haber un avance en la tecnología de todos los equipos también de grabación. A inicios de los 90s, bueno, finales de los 80s, empiezan a surgir softwares que te permiten grabar en tu computadora. Eso también sirvió porque estudios grandes que también rentaban en tiempos de grabación, pues también reducen sus costos. La manera de grabar antes era a través de una cinta magnética que aparte era carísima. Entonces tú ibas a un estudio de grabación, grababas y, y pues obviamente aparte tenías que grabar con una precisión pues bastante buena, tenías que ser muy virtuoso, porque si tú gastabas la cinta magnética, pues obviamente había que grabar, regrabar, regrabar, regrabar. Eso te costaba a ti muchísimo dinero. Solamente artistas muy grandes pues podían darse ese lujo, ¿no? Cuando empieza a haber este tipo de softwares donde puedes empezar a hacer grabaciones, pues obviamente los estudios reducen costos. También quien vaya a grabar, pues ya no va con la presión de tener que hacerlo de manera como
tan perfecta, ¿no? Y aquí, pues obviamente, este fue como el primer paso también del audio digital. Avanzan los años 90, a finales de los años 90, inicios de los 2000, lo cual no tiene tanto, tiene 20 años, empieza también a romperse este tabú y estas ideas, ¿no? Sobre si estudiar música, si estudiar música de manera profesional, obviamente, ¿no? Pues realmente era una carrera a la cual se le podía sacar beneficio, ¿no? Que puedes vivir de ella. Empieza a haber también muchísimos músicos que también tienen la demanda de crear sus proyectos, de poder grabar, de poder hacer tangibles, ¿no? Esas ideas que tienen en la cabeza, no solamente yendo a un estudio de grabación y acabarse los ahorros de toda su vida o pertenecer a una disquera, ¿no? Lo que también puede ser complicado. Empieza a haber una demanda tan grande y las empresas que fabrican audio, pues también son conscientes de ello, empiezan a sacar también equipos de gamas más bajas para que también el músico que está en su casa, que no tiene lo mejor, ¿no? Una solvencia económica tan grande o que tiene muchísimo dinero, puede empezar a hacer eso desde su casa o desde otro espacio, pero al final de cuentas lo pueda realizar él. A inicios de los 2000 empieza un movimiento en la música importante que se le llamó el movimiento independiente o indie en inglés. Empiezan a surgir bandas, muchísimas bandas que antes no tenían un contrato discográfico y que hoy en día podían grabarse ellos mismos y subir su música. En ese entonces también surge el auge de las primeras redes sociales como MySpace, donde muchas bandas se dan a conocer a través de esto, a través tal vez de grabaciones, no de estudio profesional, pero sí de un estudio, bueno, sí de un home studio que tenía un equipo para sonar, digamos que rayando en lo decente. Muchas de estas bandas también empiezan a tener muchísimo éxito, muchísima gente empieza a poner sus home studios, sus mismos home studios los vuelven disqueras, entonces, aparte hay una proyección muy grande, empiezan a tener muchísimo éxito, que empiezan a competirle también a disqueras grandes. Tal vez no a un nivel de preocuparse, pero incluso las disqueras grandes, ¿no? En esta idea como de el pez grande se come al pez chico, pues lo que decide también es comprar estas disqueras pequeñas, que tenían artistas pequeños, pero que empezaban a sobresalir mucho. Así las disqueras grandes se podían quedar con todo el catálogo de esos artistas que empezaban a emerger y que empezaban a tener éxito, obviamente, ¿no? Entonces, obviamente eso pasa hace 20 años, empezó a pasar hace 20 años. Hoy la tecnología musical, pues, mucho más ha rebasado, ¿no? Esa calidad estándar de lo que tú puedes hacer desde tu casa. Por lo que yo creo hoy en día que un home studio ya no es como el reflejo de algo realmente casero. Un home studio simplemente es un estudio que tienes tú en tu casa. Es eso y nada más, pero puede otorgarte también una calidad muy profesional y competente. No estoy diciendo que pues, la calidad sea la misma, pero sí demasiado competente en el mercado. Hoy en día, con equipo que está hecho para home studio, se han hecho una infinidad de cosas. Quiero mostrarle aquí una imagen. Aquí tengo algunos, porque también hay una cantidad grande de discos grabados en home studio, ¿no? O sea, la mayoría de estas bandas o artistas están súper consagrados. Tenemos a Radiohead, Gorillaz, Foo Fighters, The Prodigy, Mac DeMarco o Billie Eilish, que es muy nueva. Aquí el caso más peculiar es el de Gorillaz con este disco que saca de The Fall, porque este disco, de hecho, lo hacen en el autobús mientras van en sus giras y lo graban en un iPad. Este disco tiene aproximadamente 10 años. O sea, es decir, también hace 10 años ya se podía implementar este uso de tecnologías, ¿no? De tener tu home studio y no solo eso, tu home studio como suele ser equipo que no es pesado, justamente con el fin de que se pueda mover de un lugar a otro, Gorillaz lo carga en su autobús de gira para poder grabar, para hacerlo en el camino, se inspiran en ciertas cosas, etcétera, y lo graban en su iPad. Aquí ahorita el caso más reciente, que también fue del año pasado, fue el de Billie Eilish con su disco que saca, una artista totalmente desconocida, saca este disco, se vuelve un boom, es un disco grabado en su casa, con equipo de home studio, con equipo que no supera ni los 10,000 pesos probablemente, que su hermano es parte de este proyecto, le ayuda a mezclar, probablemente no tiene el equipo de gama alta que tiene en un estudio de grabación, ¿no? Profesional, y aún así es ganadora de 5 Grammys. De hecho,
uno de los Grammys que gana es el de mejor grabación hecho en un home studio. O sea, el cual, pues eso también te da a entender que, que compite y que es bueno incluso a artistas que en su momento fueron nominadas a la par de Billie Eilish y que al final de cuentas Billie Eilish lo supera en muchos otros aspectos, ¿no? Musical, grabación, mezcla, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, dejando esto en claro, quiero pasar ahora sí a lo que es home studio, cómo comenzar un home studio, cómo empezar a realizarlo, y etcétera. Pues lo principal es, la pregunta inicial que te debes hacer si quieres realizar un home studio es, pues, ¿en dónde hacerlo o en qué parte de mi casa, no? Si realmente hay que planear en qué lugar se puede hacer, si tiene que ser grande, si tiene que ser pequeño, etcétera, etcétera. Realmente preguntarse eso, pues realmente más bien la respuesta es de acuerdo a tus necesidades, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un músico clásico y tengo conocimientos de audio y lo que quiero empezar a hacer es grabar música orquestal y tengo compañeros y conozco varias orquestas, puedo hacer grabaciones, pues bueno, meter a músicos de orquesta, pues obviamente necesitarías un espacio pues adecuado, ¿no? Para poder realizarlo. Si tus necesidades fueran otras, a lo mejor yo quiero comenzar a grabar podcast, pues bueno, probablemente el espacio que necesites, pues no ha de ser, ¿no? Como tan amplio el que necesita grabar una orquesta. Aquí realmente es también dependiendo de lo que tú necesitas. ¿Y en dónde hacerlo? Si lo hago porque tengo un cuarto en la azotea, porque no tengo un cuarto debajo de las escaleras, tengo mi mismo cuarto donde yo duermo, realmente eso no importa en un inicio. Todo estudio de grabación, incluyendo los estudios más profesionales, se tienen que adecuar, ¿no?, al espacio que existe. Es muy complicado que un estudio pues, de grabación, ¿no?, se construya desde cero, ¿no? Ni los más profesionales se construyen desde cero. Son muy pocas las veces. Por ejemplo, te quiero mencionar un caso. Hay un estudio en Gales que se llama Rockfield, donde han ido artistas de todo tipo, artistas consagrados, artistas que van iniciando, etcétera. Y ese estudio está en una granja, ¿no? O sea, tú vas, está una granja, están los granjeros, están los animales, están cosechando, etcétera, etcétera. Y dentro de una de estas, pues, cabañitas, ¿no? De estas cabañitas que hay en las granjas, está el estudio. Digo, el estudio es un estudio profesional, adecuado, pero al final de cuentas, ¿no? Está dentro de una chocita de una granja. Entonces, al final no importa dónde lo hagas, ¿no? Siempre y cuando obviamente sigas, ¿no? Parámetros y el mejor tratamiento para que tu estudio suene de la mejor manera. Dicho eso, pues quiero entrar en tema de tratamiento acústico. Ahorita que estamos hablando de tratamiento acústico, muchas veces esta palabra acústica es usada, ¿no? Cuando hablamos de la sonoridad de un espacio. Realmente la acústica, bueno, sí tiene mucho que ver. La acústica es una rama de la física que estudia los fenómenos del sonido y cómo este se mueve, ¿no? Y eso es lo que nos va a importar realmente al construir un home studio, ¿no? Cuando hablamos de tratamiento acústico dentro de un cuarto, es lo primero que debemos hacer, ¿no? Antes de empezar a comprar equipo, hacer ciertas cosas, ¿no? Empezar a tomar decisiones, lo primero es el tratamiento acústico. Hay dos elementos importantes dentro del tratamiento acústico que obviamente hay que seguir. El primero es el aislamiento y va en ese orden de jerarquía. Primero hay que fijarnos en el aislamiento y después en el acondicionamiento. El aislamiento prácticamente es que nada entre y que nada salga de tu home studio, ¿no? En mejor medida, pues sería mejor que nada entre, ¿no? Obviamente vamos a grabar y no queremos que entren sonidos indeseados. Para eso, nuestro cuarto, donde sea que lo vayamos a hacer, hay que fijarnos muy bien tanto en ventanas como puertas u orificios que tengamos. Por ejemplo, hay ventanas que cierran muy bien a presión, ¿no? O sea, tú las abres y escuchas cómo se mete todo el sonido de la calle, tú las cierras y ya no se mete nada. Pero hay también muchísimas ventanas que tienen como cierta ranura, ¿no? En el momento en que las mueves, así, hay como una ranura por donde se mete justamente el sonido ambiental de la calle, etcétera. Hay que también tratar de tapar todos esos orificios de tu ventana. Puedes poner
pedazos de tela, puedes poner pedazos de almohada, puedes poner cobijas, también en la puerta, las ranuras que tienen a los costados y obviamente en la parte de abajo, que suele ser más grande, pues también puedes poner este tipo como de telas, ¿no? Evitando que todo esto se meta. Si tienes también algún orificio en tu cuarto o algo, o ventilación, pues también tratar, ¿no? De que en medida de lo posible, pues, se deje de escuchar. Muchas veces en home studios puede ser complicado, ¿no? Porque, y más cuando iniciamos, porque no tenemos tal vez el presupuesto, ¿no? Para poder realmente dar un tratamiento acústico deseado a nuestro lugar. Por ejemplo, yo antes vivía cerca del aeropuerto de la Ciudad de México, entonces podía estar grabando algo, pero si llegaba un avión, porque aparte, o sea, ya era donde casi en la pista donde aterrizaban los aviones, o sea, llega un avión, entonces tenía que parar, ¿no? O sea, por más allá de que pues pudiera tener tal vez ciertos materiales, pues obviamente no lo podía tener 100% aislado, ¿no? Entonces tenía que parar y luego volver a grabar y así constantemente, ¿no? Entonces a veces también pasa que aunque tú ya tapaste ventanas, tapaste puertas, ¿no? Hiciste el aislamiento lo mejor que pudiste, pues también sucede que a lo mejor en la pared de al lado, cuando ven la televisión, no sé, tu roomie, tus papás, con la persona que vivas, o sea, pues escuche la tele, ¿no? Ahí también hay que ser pues muy consciente de lo que también puede estar en tus manos ahorita que inicias haciendo un home studio. Entonces, prácticamente el aislamiento es eso. Después sigue el acondicionamiento. El acondicionamiento ya es el sonido dentro del cuarto, ¿ok? Para hablar de acondicionamiento hay que entender, y voy a tratar de no meterme como en muchos términos técnicos, ¿no? Pero hay que tratar de entender qué es el sonido, cómo funciona y cómo viaja, ¿no? Cuando nosotros hablamos, pues, de sonido, lo que estoy yo haciendo ahorita, por ejemplo, hablando, ¿no? Normalmente viaja y van a ocurrir varios fenómenos simultáneamente cuando se encuentra con materia. Y pues materia puede ser todo. O sea, ahorita yo estoy hablando de frente, pero pues está mi computadora y mi computadora está hecha de cierto material, ¿no? Si estuviera hablando y estuviera a la mesa, etcétera, etcétera. O nosotros mismos pues también somos materia. Entonces van a ocurrir varios fenómenos, pero dos de los más sobresalientes es, es la absorción y la reflexión. Entonces, si yo hablara frente a la pared, por ejemplo, frente a la pared de mi home studio, yo estoy hablando y lo que va a suceder es que normalmente las paredes pues están hechas de ladrillo, ¿no? Voy a hablar y entonces ciertas frecuencias de este sonido pues las va a absorber mi ladrillo, pero las que no absorba van a rebotar. Ahora, toda la materia, todo tiene cierto, lo que se le llama coeficientes de absorción. Por ejemplo, el ladrillo, pues tiene un coeficiente de absorción, pues, muy bajo. Por ejemplo, si habláramos de una almohada, ¿no? Está hecho de plumas de cierto animal y que tiene materiales de tela, tiene un coeficiente de absorción más amplio. Si yo hablara frente a una almohada, el sonido que rebotaría en ese entonces sería muy poco y absorbería mucho. Entonces, lo que hay que fijarnos primero también en nuestro home studio es el material que podemos ponerle a nuestras paredes para que absorba ciertas frecuencias. En este caso aquí, pues yo tengo el clásico material de espuma, el clásico material de espuma que aparte no es muy caro, puedes encontrar de precios y puedes encontrar en paquetes de 20 piezas, de tamaños, etcétera. Puedes encontrar algo desde 600 pesos, 1000 pesos, también depende, a veces hasta los hacen de colores y eso hasta varía su precio, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo esto y cómo viaja el sonido, lo que yo necesito también poner en mis paredes es material absorbente. Se le conoce como material de esponja. Ahora, también va a depender mucho lo que tú quieras hacer en tu home studio. Este material absorbente de esponja es muy eficiente para frecuencias, que cuando hablamos de frecuencias, estamos hablando de tonos. Nosotros conocemos tonos graves, tonos medios, tonos muy agudos, todo eso, a eso me refiero cuando hablamos de frecuencias. Entonces, es muy bueno absorbiendo frecuencias medias, medias altas, no es tan eficaz absorbiendo frecuencias graves. Entonces, pues si yo quiero hacer un estudio, pero también voy a
necesitar grabar baterías. La batería es un instrumento que en el bombo tiene muchísimas frecuencias graves, entonces sí me va a servir, pero también necesitaría otro tipo de materiales para controlar el sonido dentro de mi cuarto, no solo este. Si yo voy a hacer, por ejemplo, hay estudios de doblaje, que pues, obviamente a lo único que se dedican es hacer doblaje y nada más, les funciona muy bien este material. De hecho, hasta forran todas las paredes, forran el techo de este tipo de materiales porque les viene muy bien. Ahora, también este tipo de materiales tienen como formas de picos, ¿no? También hay este tipo de paneles, pero como en forma de montaña, ¿no? Así como el clásico cartón de huevo. ¿Por qué tienen estas formas? Pues realmente estas formas irregulares vienen, porque justamente, o sea, si nosotros en un ejemplo, tal vez muy burdo, si yo lanzara una pelota a la pared, ¿no? Esta pelota tal vez regresaría en mi dirección, tal vez no tan preciso como yo la lancé, pero va a regresar de alguna forma. Si hubiera a lo mejor en la pared, ¿no? Como este tipo de materiales o la pared fuera de esta forma tan irregular, lo que va a pasar es que la pelota se va a ir hacia otro lado, no precisamente yo hacia donde la lancé. Y eso es lo que queremos también buscar en el sonido. Cuando está sonando algo y llega a mi pared, pero yo ya tengo material absorbente, que no solo va a absorber lo que quede, lo va a reflejar, pero no lo va a reflejar de una manera directa, lo va a reflejar en diversas direcciones. Y eso es lo que también buscamos en nuestro cuarto, que se disperse el sonido en diversas direcciones en nuestro alrededor, no solo en un solo espacio. Por ejemplo, en la acústica, en el tratamiento acústico de cuartos, lo peor que puede pasar es tener paredes paralelas. Pero bueno, todos los cuartos, todas las casas, ¿no? En este país, pues, son cuartos cuadrados, ¿no? O rectangulares. Entonces tienes paredes paralelas. Entonces, si el cuarto no está tratado, el sonido viaja, y vuelve a bajar a la otra pared, y se vuelve a regresar, y se vuelve a regresar, y se vuelve a regresar, así como un tablero de ping pong, hasta que se difumine el sonido. Tener estos sonidos, este sonido que se está reflejando en un solo espacio confinado, entre pared y pared, pared y pared, pues no es lo más idóneo. Eso te va a traer muchísimos problemas a la hora de que suene tu cuarto. Entonces, si esto lo movemos y el sonido viaja en diferentes direcciones, va a ser lo mejor. Aparte de que si tienes material absorbente, entonces va a absorber lo poco que queda, va a reflejar y se va a ir tal vez al techo. Si en el techo a lo mejor tienes aquí material que sea, no sé, a lo mejor una cortina o una tela que pusiste en el techo, pues va a absorber. Cuando llegue tal vez a la otra pared, ya no queda muchísimo de ese sonido. Eso es lo ideal. Tenemos también trampas de graves. En un cuarto pequeño, y lo que pasa también con las frecuencias o tonos graves, a diferencia de otros tonos, es que estas viajan de manera omnidireccional. Tenemos menor control sobre estas frecuencias. Por ejemplo, si ahorita yo que estoy hablando en el ejercicio, pues ocurre esta onda, ¿no? Que siempre nos representan esta onda, ¿no? Como de dibujito, como curva, como si movieras una cuerda, ¿no? Esta onda senoidal, así se le conoce. Las frecuencias bajas es más complicado. Si tú arrojaras una piedra a un lago o al agua y se ve cómo se forman estas onditas, así viajan las frecuencias bajas. Y cuando tenemos un cuarto pequeño en un home studio, normalmente vamos a tener problemas muchísimo con las frecuencias bajas y estas se van a alojar normalmente en las esquinas. Entonces, estas suelen llamarse trampas de graves y justamente la forma que tiene está hecho para que tú lo pongas en esquinas, ¿no? Esa es la forma para que tú lo puedas poner tanto en esquinas de abajo como esquinas superiores en tu cuarto. Igual tienen estas formas irregulares por lo mismo, porque queremos que el sonido no viaje en una misma dirección constante, una y otra vez. Tenemos también esto que se le llama comercialmente concha acústica, que también está hecho de estos materiales, ¿no? de esponja, y que esto puede ser también una solución si, por ejemplo, hay quien empieza a hacer su home studio dentro de su cuarto, donde duerme, pero pues no le gusta la idea de empezar a pegar paneles por todos lados. Entonces, a lo mejor esto puede ser una buena solución, ¿no? Puedes compartir tu concha acústica, pero solamente si vas a grabar voces. Si quisieras grabar otra cosa, seguramente vas a tener ahí ciertos problemas. Tenemos también
estos que están aquí en los dibujos, que se llaman, pues estos son paneles, realmente son paneles, se crean haciendo un marco de madera y normalmente lo que se les pone es lana mineral o fibra de vidrio. Este tipo de materiales pues no es pues tan barato, pero una opción que podría servir es ponerle toallas. Si tienes toallas usadas en tu casa, si tienes toallas o nuevas, incluso creo que te saldría más barato comprar así algunas toallas baratas a estar comprando tal vez fibra de vidrio, podrías ponerlas en tu marco de madera y al final lo forras de tela. Esto sí te puede ser muy útil para el control de frecuencias graves en caso de que lo que vayas a grabar pues requiera, ¿no? De esto, si quieres grabar una batería, si quieres grabar un bajo con todo y su amplificador, si vas a grabar a lo mejor violonchelos, ¿no? Todos estos instrumentos musicales que están como en este registro de frecuencias. Al final de cuentas también se vale usar todo lo que puedas, ¿no? O sea, puedes usar alfombras, aquí puse un ejemplo de un sillón, obviamente porque hasta en estudios profesionales muchas veces están adrede, ¿no? O sea, hay sillones puestos no precisamente para que la gente se siente, sino porque dentro del espacio están ahí para hacer control de las frecuencias del espacio en donde estamos, ¿no? Entonces, si vas a iniciar a hacer tu home studio, si tu presupuesto no es tan amplio para a lo mejor comprar muchísimos materiales, apóyate de lo que tengas. Si tú buscas en Google coeficientes de absorción, seguramente te van a salir qué materiales, ¿no? Son idóneos para poder ponerlos en tu estudio. Por ejemplo, cuando entramos al baño de nuestras casas, cambia mucho la sonoridad, ¿no? A ese fenómeno se le conoce como reverberación, o cuando estás en una iglesia, ¿no? Esta espacialidad que encuentras se le conoce como reverberación, ¿no? Y esta reverberación pues, obviamente también se da por el tamaño del espacio, el material con el que está hecho, por ejemplo, las iglesias, ¿no? El tipo de piedra con el que está hecho una iglesia, etcétera. Entonces, en el baño se da mucho porque los baños suelen estar hechos de azulejo. El azulejo, aparte, es un material súper reflexivo, con poco coeficiente de absorción. Entonces también, pues obviamente entre el rebote de las ondas de un lugar a otro, de una pared a otra, pues obviamente nos da esta reverberación. Si tienes un piso de azulejo en tu cuarto, pues obviamente yo te recomiendo pon alfombras o pon algo o pon cobijas, ¿no? Obviamente algo que pues sabes que se va a hacer porque va a ir en el piso, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo importante es, si no hay muchísimo presupuesto de un inicio, empezar a buscar, ¿no? Soluciones prácticas, así como lo de los marcos. Si no tienes para fibra de vidrio o lana mineral, pues puedes también utilizar estas toallas, ¿ok? Pues bueno, una vez que empezamos como a tener, ¿no? Esta parte donde hemos tenido el mejor sonido posible, ¿no? En nuestro home studio, pues lo principal también va a ser un micrófono. Sea lo que vayas a grabar, pues necesitas un micrófono. Hay muchos tipos de micrófonos, existen realmente variedad de micrófonos, existen micrófonos piezoeléctricos, micrófonos de listón, pero de los más usados en un home studio o en un estudio realmente también de grabación, aunque sea profesional, son micrófonos dinámicos y de condensador. Realmente la diferencia entre un micrófono dinámico y de condensador, también más allá del precio, es que el micrófono de condensador es mucho más sensible, tiene una mejor captación de grabación. Por ejemplo, yo vivo aquí muy cerca de una avenida grande. Si yo dejara un micrófono de condensador puesto aquí justo ahora en mi sala y muy a lo lejos se escuchara el pitido o el claxon de un coche, probablemente mi micrófono de condensador lo captaría. A diferencia que si yo pusiera un micrófono dinámico, probablemente eso no lo captaría. Esa es realmente la diferencia principal entre micrófonos de condensador y dinámicos. Ahora, estos micrófonos de condensador realmente se usan en un estudio de grabación. Utilizarlos afuera no es lo más adecuado. También hay que saber y conocer, por ejemplo, ahorita hablando de micrófonos, realmente si sería práctico, ¿no? El micrófono que tengo, utilizarlo para ciertas cuestiones. Por ejemplo, cuando se hace mucho reportaje en vivo afuera y estás entrevistando a la gente, lo ideal no sería tener un micrófono de condensador, porque como es muy sensible, se te metería todo el ruido que está alrededor. Entonces, normalmente para este tipo de cosas, pues ellos usan micrófonos dinámicos, ¿no? Que no son tan sensibles y que obviamente la captación de respuesta es menor
y que van a captar directamente a quien estén entrevistando, ¿no? Este tipo de micrófonos que pongo aquí, pues realmente es por costo-beneficio. Incluso muchos de estos micrófonos se siguen utilizando y se han utilizado años y lo han utilizado para grabar discos legendarios y se utilizan también para audio en vivo, para el artista top que te imagines, ¿no? Porque su costo-beneficio es muy amplio. Por ejemplo, aquí estamos hablando de micrófonos que entre 1,500 pesos a lo mucho 3,000 pesos, ¿no? Lo cual es un costo demasiado bajo, hablando de micrófonos, cuando también hay micrófonos de 80,000 pesos, 90,000 pesos, pero realmente el costo-beneficio es demasiado amplio. Son micrófonos de buena marca, que siguen siendo muy funcionales, por eso también estudios grandes los siguen utilizando, y bueno, al final ya también será tu elección decidir si tú quieres micrófonos dinámicos, si quieres micrófonos de condensador, qué es lo que te viene mejor al iniciar. Si vas a hacer grabación de voces exclusivamente o estás pensando hacer podcast, yo te recomiendo que te inicies por un micrófono de condensador, aunque pueda ser un poquito más caro. También tenemos aquí lo que es el antipop. El antipop, pues realmente nos sirve, es como un colador, porque nosotros y nos sirve exclusivamente cuando grabamos voces, porque nosotros cuando hablamos, ¿no? Y decimos ciertas palabras, específicamente las P's, las S's y las B's, ¿no? Específicamente esas van a emitir ciertas frecuencias que no son del todo deseadas. Normalmente quien graba sin antipop, y más que nada a veces las P's, está grabando algo y de repente pasa una palabra con P, hasta parece que está como golpeando una pared cuando dice P. Entonces, lo ideal justamente de este antipop es como un colador. Si yo menciono una de estas consonantes, pues lo que va a hacer el antipop, pues al final es filtrar ciertas frecuencias que no las va a dejar pasar, y ya las que capta el micrófono van a ser como un poquito más idóneas. No son del todo controlables, pero bueno, será mejor a haberlo hecho sin antipop. También está este otro antipop, que es como un gorrito, que también por estética, por ejemplo, lo utilizan mucho en televisión en vivo, ¿no? A diferencia de este antipop. Además, este antipop te sirve muchísimo si lo usas en un estudio de grabación, porque también te permite que cuando tú o alguien más esté grabando, le marque la distancia a grabar en un micrófono. En un micrófono también es importante guardar distancia, porque también entre más te acerques, más frecuencias graves de tu voz va a estar captando, y eso no es lo ideal. Entonces, si tú pones el antipop a cierta distancia, pues ya también estás haciendo una indicación de que pues no se puede acercar más al micrófono. Tenemos micrófonos y también una de las características principales de los micrófonos son los patrones polares. Aquí en los patrones polares hay otros dos también en existencia, pero los más pues, destacables son estos. Todos los micrófonos que te mostré ahorita pues realmente están en este patrón polar unidireccional. ¿Qué son los patrones polares? O sea, la dirección en donde, más bien la dirección que va a captar el micrófono. Por ejemplo, este unidireccional, me voy a regresar a la imagen de acá, quiere decir que pues, obviamente yo pongo mi micrófono de frente y aquí va a estar la captación del micrófono. Si yo le diera la espalda a mi micrófono, seguramente me va a captar, pero no de la manera ideal porque ya no tiene una captación correcta mi micrófono. Los que son bidireccionales, pues ya te va a hacer una captación tanto delante y detrás, y los omnidireccionales te va a hacer una captación pues 360. Esto tiene también fines muy prácticos a la hora de hacer producción musical, etcétera, pero también fines que te pueden sacar de un apuro. Por ejemplo, si tú solamente tienes un micrófono, pero que resulta que es bidireccional o que es multipatrón polar, porque hay micrófonos que tú puedes cambiarle incluso la polaridad, así como de quiero que sea unidireccional, tienen un switch, quiero que sea bidireccional o quiero que sea omnidireccional, pues lo puedes hacer. Tienes un micrófono, necesitas grabar una voz, pero, bueno, más bien necesitas grabar dos voces y que las dos voces estén a dueto, pues pones tu micrófono y pones a una persona de un lado, a otra persona del otro, y al final de cuentas, pues ya, o sea, tienes la solución, ¿no? También en omnidireccional, muchas veces me preguntan que, pues, quieren empezar a hacer podcast, pero pues tienen un micrófono o quieren comprar un micrófono. Entonces yo les digo que lo ideal sea que chequen que sea un micrófono multipatrón polar para que elijan como esta omnidireccional, lo pongan al centro de una mesa
y ya, al final va a tener una captación de todos lados de donde venga el micrófono. Obviamente, este tipo de micrófonos que son multipatrón, pues tienen un costo un poco más elevado. También tenemos tipos de cables, ¿no? Pues aquí es importante, los cables, pues, es nuestra manera de hacer conexiones, ¿no? Con los micrófonos y todo el equipo que tengamos, o todo lo que vamos a utilizar, o instrumentos musicales. También hay de muchos tipos, pero, pues, de los que más se destacan son estos 4. Aquí tenemos el primero, que es el XLR, o también se le conoce como micrófono Canon, ¿no? Este tipo de cable realmente es el que utilizan la mayoría de los micrófonos, y es un cable balanceado, lo que quiere decir que no me va a meter inducciones de ruido, ¿no? A menos que a lo mejor mi cable por dentro, ¿no? En la constitución del cable esté quebrado o tenga algún detalle, pero si no, o sea, este cable no me va a meter ese tipo de señales. Ese es un cable balanceado. El XLR es balanceado. El TRS, que se utiliza mucho para cuando tienes tu equipo de audio y quieres conectar una bocina para reproducir lo que estás grabando o lo que estás reproduciendo, etcétera, pues lo ideal es que utilices también este tipo de cables que van a las bocinas, porque también no quieres que en tu bocina se mete este tipo de sonidos, ¿no? O ruidos. Tenemos estos cables que son muy parecidos a estos, pero estos sí son desbalanceados. Normalmente este tipo de cables, pues, están en los instrumentos musicales, en la guitarra, los bajos, los teclados, ¿no? Incluso se me olvidó mencionar, pero también hay micrófonos que llegan a estar con este tipo de cables, que también son balanceados. Normalmente no es común que un micrófono tenga una conexión que vaya a ser desbalanceada. Entonces, normalmente hay micrófonos que también tienen conexión TRS. Y pues también tenemos uno de los más comunes es el RCA, que todos los conocimos en los 90, inicios de los 2000, cuando conectábamos alguna consola de videojuegos o conectamos un DVD, porque era este cable que aquí le falta el conector amarillo, porque el conector amarillo es que significaba video, pero este cable en el audio pues también nos puede servir. Mayoría de las veces pues aquí conectamos el celular o un iPad o algo en lo que queramos reproducir sonido. ¿Ok? Después viene algo de lo más importante y que justo las interfaces de audio fue lo que facilitó pues crear home studios, porque más allá de tener micrófonos, ¿no? Que podríamos tener un micrófono accesible y nuestro software de grabación, que ya estaban existiendo, como lo había mencionado, ¿no? En los 90s, pues ¿por dónde pasamos ese sonido? Nosotros tenemos un micrófono que tiene un cable XLR, lo cual sería imposible conectarlo directamente a nuestra computadora. Precisamente para esto nos sirve la interfase de audio. La interfase de audio va a ser la comunicación entre todo lo que queramos grabar y nuestro software de grabación. Entonces, realmente esto fue lo que vino a revolucionar, ¿no? La industria musical, el cómo grabar, el cómo yo puedo tener también equipo de calidad en mi casa y poder hacerlo ahí. La interfase de audio, cuando tú compras una interfase de audio, la compras por dos cosas principales, ¿no? Vas a tener tu preamplificador y tu convertidor AD. ¿Qué pasa? ¿Qué es un preamplificador o para qué funciona? Cuando tienes un micrófono normalmente, pues, es un transductor. Un transductor quiere decir que transforma un tipo de energía a otra. Cuando nosotros hablamos, o sea, lo que hagamos, tenemos energía, o lo que hacemos es energía mecánica. En el momento que entra nuestro micrófono, el micrófono lo convierte en energía eléctrica, ¿no? Entonces, ese proceso, el micrófono gasta muchísima energía, por lo que el nivel del micrófono solito, si tú hablas y tienes un micrófono, lo conectas a una consola o a una interfaz, así nada más, y hablas, no se escucharía nada. Eso se le conoce como nivel de micrófono, o sea, es imperceptible el nivel de micrófono. Entonces, lo que necesita es un preamplificador, ¿no? Que le añada ganancia para que realmente el micrófono se pueda escuchar. Y por eso nos funciona el preamplificador. Normalmente en nuestras interfaces de audio o consolas de grabación, pues viene dictado como gain. Aquí en este caso, pues estamos viendo que este es el gain, esta es la ganancia. Ahora, un buen preamplificador
o bueno, también cuando uno compra una interfase de audio, la diferencia entre una de que puede costarte 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000, 5,000, 10,000, pues obviamente también va a ser la calidad de mi preamplificador. Hay preamplificadores que tú lo subes, por ejemplo, ahorita en esta foto está a la mitad. Digo, no es el caso de esta interfase, pero lo subes a la mitad y aún no se escucha nada. Lo subes a 3/4 partes y se empieza a escuchar un poco ahí el nivel de señal. Lo subes un poquito más y ya se escucha altísimo. Quiere decir que no te da un rango tan amplio de nivel. Quiere decir que más o menos entre aquí hasta acá realmente está funcionando tu preamplificador. Un buen preamplificador apenas lo empiezas a subir y ya te empieza a dar nivel de señal. Y también esto va a pasar con los convertidores AD. ¿Qué es un convertidor AD? Pues bueno, volviendo, retomando el tema del micrófono, lo que hacemos o lo que hace nuestro instrumento o lo que sea que captemos es energía mecánica. Se convierte en energía eléctrica, pasa por un proceso de preamplificación donde yo ya le di ganancia y al final lo que va a hacer o cuando lo que va a recibir nuestra computadora pues no es energía eléctrica como tal, ¿no? Sino nuestra interfase va a interpretar todo eso que estábamos metiendo en datos, en un sistema binario de unos y ceros. Eso realmente es nuestro convertidor AD, que es convertidor análogo digital, ¿no? Entonces, lo que va a hacer nuestro convertidor realmente es eso, interpretar nuestra señal para que la computadora lo pueda entender en este sistema binario. También, pues, cuando compras una buena interfaz, pues tu convertidor AD pues, suele ser mucho mejor. Es decir, que es mucho más fiel o casi exactamente fiel a cómo se captó el sonido. Yo ahorita que estoy hablando, por ejemplo, y estoy hablando a través de un micrófono, pues de mi computadora, pues seguramente quien lo escuche, pues así no me escucho en la vida real, ¿no? O sea, se escucha como un filtro, sí, realmente, porque el micrófono, aparte, no es de muy buena calidad, ¿no? Entonces, eso también va a pasar con los convertidores AD, que sea muy fiel realmente lo que grabaste a lo que llega hasta la computadora. Aquí en nuestras interfaces de audio, pues en este ejemplo, que estoy haciendo un ejemplo de una Focusrite Scarlett 2 y 4, que aparte es una interfaz igual muy buena en costo-beneficio, porque te otorga un buen sonido por el precio más o menos de 5,000, 6,000 pesos anda esta que tiene dos canales. Tiene aquí uno, tiene dos. Las interfaces suelen tener hasta 8 entradas. E inclusive si requieres más, puedes comprar dos interfaces y se pueden interconectar entre sí. Es decir, ya tendrías 16 entradas. Ya actualmente todas las interfaces están teniendo este tipo de entrada que se le llama combo. Quiere decir que puedes conectar tanto tu cable XLR, que suelen ser los cables donde conectas micrófonos, puedes conectar tus cables TRS o puedes conectar tus cables TS. Por eso se le llaman combo, ¿no? Entonces, realmente una interfase de audio, pues el precio, obviamente, como les he comentado, va a depender del preamplificador, del convertidor, también las entradas que tenga tu dispositivo y también las salidas, que en este caso, aquí atrás, esta interfase tiene dos salidas. Quiere decir que me van a servir realmente para que yo atrás ahí conecte mis monitores o mi bocina por donde vaya a escuchar, donde vaya a mezclar o sea lo que quiera escuchar, ¿no? Que esté grabando, etcétera. Aquí también aparte tiene salidas que, como ya vimos hace rato, les mostré el cable. Son salidas RCA, las cuales son salidas desbalanceadas. Esas me pueden servir también para otro tipo de cosas, como puedo sacar por ahí otra bocina que a lo mejor su conexión sea igual RCA, etcétera. Tengo estos conectores MIDI que ahorita los voy a explicar un poquito más adelante. Y la mayoría de las interfaces de audio se conectan vía USB. Actualmente en el mercado también hay interfaces que son Thunderbolt, que pues realmente este tipo de conexión se supone que es mucho mejor, más eficaz, más rápida que la USB. Actualmente, pues esta conexión es exclusiva solamente de Mac, así que si no tienes Mac, pues no te conviene comprarte una interfase Thunderbolt, la cual, te digo, también es mucho más cara. Pero como les comento, esta gama de Focusrite Scarlett es muy buena. De hecho, se han hecho cosas bastante profesionales con con esta serie de interfaces, ¿no? De hecho, han sido un éxito en el mercado, que ya llevan creo que llevan en la tercera generación
Normalmente Focusrite ha sacado como cierto modelo de interfase y lo suele descontinuar y luego saca un nuevo modelo de interfase. Esta ya lleva 3 generaciones, mejorándola y añadiéndole cosas, pero pues obviamente también es, ¿no?, fruto del éxito que está teniendo este equipo. Ya que tenemos nuestra interfase de audio, también ya conocemos nuestro micrófono, que también conocemos qué cable podemos conectarle, voy a hacer aquí un paréntesis sobre los micrófonos USB, que no los mencioné antes, pero fue adrede. Pues ahorita en el mercado también obviamente se han popularizado muchísimo, más que nada en el mercado de streaming, de videojuegos, ¿no? En Twitch, en Facebook Live Gaming, pues se ha popularizado muchísimo este tipo de micrófonos. Aquí hay que tener muchísimo cuidado en cómo elegir un micrófono USB, porque en primera instancia podría parecer muy práctico, ¿no? Yo en vez de comprarme un micrófono y comprarme mi cable XLR y aparte comprarme mi interfase de audio, pues ¿por qué no mejor me compro un micrófono USB que se conecte directamente a mi computadora? Aquí hay que tener mucho cuidado con el micrófono que se vayan a comprar. ¿Por qué? Normalmente tú ves un micrófono como los que hemos visto antes, que cuesta 1,000 pesos, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Al final de cuentas te está llevando un micrófono de ese precio, de esa calidad. Si vas a interfaces, también lo mismo, te estás comprando una interfase de audio que tenga esa calidad, por ese precio, etcétera. Cuando vemos micrófonos, lo que va a suceder es, por ejemplo, HyperX Quadcast, que es ahorita uno de los más populares entre el streaming gaming, cuesta alrededor de 3,000 pesos. Lo que sucede no es que estés comprando un micrófono de 3,000 pesos, sino que toda la constitución de su micrófono, te estás comprando un micrófono de 1,000 pesos con un preamplificador también de 1,000 pesos y por un convertidor AD de 1,000 pesos, por lo que la calidad probablemente pues no va a ser la que tú esperas, ¿no? Pensar que el micrófono pues, USB se va a conectar y no necesita preamplificación ni convertirse, pues es una idea que está equívoca, ¿no? Obviamente toda la constitución de estos micrófonos en cómo está hecho, ya lo tiene incluido todo eso que tú tendrías con tu interfase, ya lo tiene ese micrófono. Así que, por ejemplo, a diferencia de ese HyperX Quadcast, también tenemos una Audio-Técnica AT2020, que también fue uno de los modelos anteriores que les mostré con micrófonos de condensador. Pero este micrófono es un poquito más caro y es un poquito también mejor que aunque también en términos técnicos no es igual de bueno que el Audio-Técnica AT2020 condensador normal que este USB. Al final también, como les he comentado, es también para ustedes que lo necesitan. Por ejemplo, en el mercado de los videojuegos, de transmitir videojuegos, pues queda claro, ¿no?, que lo más importante es invertir en un buen equipo, en una buena computadora, en una buena consola de videojuegos, y que muchas veces lo del audio pues queda como en tercer término, ¿no? Si no es que en cuarto. Entonces un HyperX Quadcast pues te viene muy bien. Si vas a empezar a producir y a hacer música, te recomiendo que de inicio mejor inviertas en un buen micrófono y en una buena interfase, en lugar de querer comprarte un micrófono USB que probablemente su calidad no va a ser la mejor. Aquí también agrego, porque también en el mercado de los micrófonos USB existe ahorita que se ha puesto también muy en tendencia lo de hacer podcast. Aquí si vas a hacer podcast, te recomiendo tener este tipo de monturas o brazos para micrófono, que también van como desde los 300 pesos, puedes encontrarlos de 800 pesos, de 900 pesos, etcétera. Este tipo de monturas te las recomiendo porque ¿qué pasa? De hecho, si tú ves ahora streaming de EXA o X youtuber que ahora también se dedica a hacer podcast, normalmente tienen este tipo de brazos, pero, o sea, tiene una finalidad. La magia de hacer radio o hacer podcast es justamente como una charla, ¿no? Como sentarte y estar hablando y estar charlando sobre X tema en una mesa, muchas veces una mesa redonda, etcétera. Pero pasa que la gente suele ser muy expresiva con sus manos, ¿no? Lo que va a suceder es que cuando esté siendo expresiva, se mueva, etcétera, van a estar dando golpes a la mesa. Todos estos golpes, si tuvieras un atrilito como estos, obviamente las vibraciones de la mesa se van a meter va a vibrar la mesa y se te van a meter al micrófono. Con lo que va a pasar con estas monturas es que eso no va a suceder.
pueden estar hablando, pueden estar acá, pueden estar agarrando un vaso de agua que también en la mesa, etcétera, y no vas a tener este tipo de complicaciones con estas monturas o brazos. Entonces, si te estás dedicando también a realizar podcast, yo te recomiendo, cómprate un brazo para micrófono, ¿va? Después, en nuestra cadena, ¿no? De nuestro home studio, obviamente lo importante también es por dónde vamos a escuchar lo que hacemos, grabamos, producimos, etcétera, ¿no? Tenemos monitores y audífonos, que los monitores vienen a ser bocinas, ¿no? Un error principal que pasa para muchísimos es que quieren trabajar con los audífonos que tienen o con los mismos audífonos que utilizan para escuchar música. La mayoría de los audífonos en el mercado no son para trabajar audio. O sea, hay un campo muy específico para comprar este equipo para trabajar con audio. O agarran tal vez la bocina de su estéreo Sony que tuvieron hace 10 años, ¿no? No sé. Y no es lo ideal. ¿Por qué? Aquí, hablando igual de monitores y audífonos, lo que queremos cuando trabajamos con nuestro audio, lo que sea que vayamos a hacer, es la respuesta de frecuencia plana. ¿Por qué? Por ejemplo, los audífonos Beats muy comúnmente están muy coloreados en las frecuencias bajas, ¿no? Entonces escuchas los bajos retumbar así y eso está muy bien para, pues si te gusta escuchar la música de esa manera, el disfrute, etcétera, ¿no? O cuando tienes estéreo en tu coche y le subes a los bajos y se escucha así tremendo, ¿no? Pero eso, ¿qué va a suceder? Si yo grabo algo y de repente me lo pongo en mis audífonos Beats, y empieza a sonar así el bajo enorme, no quiere decir que así esté mi grabación. Así me los reproducen mis audífonos, pero mi grabación original, pues no está para, o sea, no se escucha de esa manera. Entonces voy a estar engañado porque si hago todo mi trabajo con mis audífonos Beats, pues realmente estoy pensando que hay frecuencias bajas ahí y realmente no las hay. Cuando yo quiera reproducirla en otro dispositivo, pues lo que va a suceder es que va a tener falta de frecuencias bajas. Entonces, eso es engañoso. Por eso no se debería trabajar ni con bocinas ni con audífonos que no sean especiales para trabajar audio. Normalmente todos estos equipos tienen una respuesta de frecuencia plana, lo más plana posible. Obviamente no es como tan precisa, pero nos va a dejar escuchar de manera como se grabó lo que se está reproduciendo. Y si nosotros añadimos o quitamos algo, pues se va a escuchar también de la mejor manera posible y va a ser una buena referencia a la hora de que lo que nosotros estamos haciendo, pues también se pueda reproducir bien en cualquier otro dispositivo, porque obviamente ya no hay una ausencia o falta de algo porque me estuvieron engañando mis audífonos todo el tiempo. Aquí igual, en el mercado actual del audio, pues también hay muchos tipos de monitores, hay monitores de 80,000 pesos, 90,000 pesos. Si también estás iniciando, te recomiendo compres cualquiera de estos dos, que de hecho estos son también de los más utilizados. Yamaha HS, de hecho este 5 es porque son bocinas de 5 pulgadas. Si tu cuarto no es tan grande para hacer un home studio, te recomiendo que compres monitores que tengan bocinas de 5 pulgadas, si no vas a tener muchísimos problemas a la hora de reproducir también todo lo que grabes. Igual están los de KRK Rocket, que son igual de 5 pulgadas. Aproximadamente estos monitores, el par está en 9,000 pesos. Digo, algo que también quiero decir es que creo yo que también los precios han subido muchísimo. También, obviamente, todo esto a raíz también de los tiempos de pandemia, pero también tiene muchísimo que ver. Muchas empresas no están pudiendo importar tanto como quisieran, ¿no? En equipos. Entonces, también está habiendo muchísima demanda como de equipo, incluso muchísima gente que está hoy alojada en sus casas, pues a lo mejor también alguna vez tuvo el sueño o la idea de hoy es cuando voy a empezar a hacer mi home studio, está teniendo mucha demanda, pero pues no hay muchísima oferta, ¿no? En el campo. Entonces también todos estos equipos, todo lo que te estoy mencionando, consolas, pues también ha subido un poco de precio. Tal vez puede que cuando pues en algún momento esta situación pues pare, pueda volver a reducirse los costos. Si no, otra opción, no tan cara, pues están también los audífonos, que también especializados para trabajar con audio. Están los Audio-Técnica ATH-M20X y los Sennheiser HD200 Pro. Estos tienen aproximadamente un costo de 1,200 pesos.
Las ventajas y desventajas con trabajar, ya sea que quieras monitores o audífonos, pues obviamente primero es el dinero. Segundo, es que normalmente cuando trabajamos con monitores, normalmente los monitores hay que colocarlos como a un costado de nosotros en forma de triángulo equilátero, ¿no? Nosotros somos como la punta del triángulo. Tú puedes trabajar horas y horas con tus monitores. El proceso al final de cuentas, tu oído se va a cansar en algún momento, pero puedes trabajar y puedes trabajar a veces sin detenerte. La diferencia de que trabajar con audífonos es que pues en algún momento vas a tener fatiga auditiva mucho más rápido, porque obviamente tienes tus audífonos, hay audífonos de campo abierto que pueden ser un poquito más libres entre lo que escuchas y también el sonido del ambiente, o audífonos de campo cerrado. Por ejemplo, de hecho, yo ahora traigo unos audífonos que son de campo cerrado, entonces pasa que yo trabajo y empiezo a tener muchísima fatiga auditiva muy rápido. Por cada hora que trabaje en audio, hay que dejar descansar al menos 10 minutos. Entonces, la desventaja, pues, o sea, a pesar de que el precio puede ser mucho mejor, vas a tener también fatiga auditiva mucho más rápido, ¿no? Entonces, también, pues, las decisiones que vayas a tomar de acuerdo a tu home studio, pues también que se van reflejadas en también, obviamente, tu, tu salud auditiva. Al final de cuentas, si conservas también, ¿no? Si descansas tu oído, si te tomas tu tiempo, o sea, obviamente también tu reacción auditiva es menos. Si te la llevas de largo y estás trabajando con audífonos más de 5 horas, pues muchas veces ya lo que estás haciendo a partir de la hora 2 seguramente no va a ser lo idóneo. Tu oído ya está tan fatigado que, bueno, de hecho en ese momento tú lo escuchas bien lo que estás haciendo, pero al día siguiente retomas cierto trabajo y te das cuenta que está mal, ¿no? Que está mal balanceado, X cosa, que no está siendo funcional porque obviamente tu oído ya estaba fatigado, estabas escuchando de una manera errónea, ya ni siquiera estabas escuchando bien. Entonces, eso también es importante, darle descanso a nuestros oídos. Esto, pues, es también para quien obviamente quiera, ¿no? Ser parte de la producción específicamente musical, ¿no? Si te interesan otras cosas, si lo que quieres es grabar doblaje, pues probablemente no te llame mucho. Pero esto es algo fundamental si quieres hacer música, si quieres producir música, pues un controlador MIDI. Un controlador MIDI que se llama MIDI por sus iniciales, Musical Instrument Digital Interface o interfase digital de instrumento musical. Se llaman así porque de hecho me voy a regresar a la foto de la interfase. Aquí está la foto de la interfase. De hecho, el MIDI solía ser, y digo solía ser porque ya no es muy común, un tipo de conexión. Era una conexión, aquí no se ve muy bien por la foto, pero era una conexión de 5 pines. Entonces, cuando tú conectabas este teclado, que era específicamente MIDI, lo conectabas al cable de 5 pines y luego utilizabas una interfase de audio para conectar también este cable de 5 pines. Y lo que resultaba, a diferencia de un teclado convencional que se conecta a la corriente eléctrica, estos teclados no funcionan si no tienes conectada tu computadora. Es decir, no hacen nada. A diferencia de un teclado que funciona a base de electricidad, no te va a responder porque justamente su función principal, tú presionas cualquier tecla, es una orden que tú estás dando y que pasa por tu cable MIDI, llega a tu interfase y tu software lo interpreta, en este caso a lo mejor pues yo presioné un do, entonces tu software lo interpreta como un do, ¿no? Ahora, también como les digo, esta conexión no se usa como tal el conector MIDI, sino que ya la mayoría de los controladores se conectan directamente vía USB, lo cual también está muy bien porque si tú a lo mejor quieres hacer específicamente música y no quieres estar grabando voz, no quieres nada, probablemente ya no necesites ni una interfase de audio, ni un micrófono, nada. Puedes comprar tu controlador MIDI y conectarlo directamente vía USB. Aún en las interfaces de audio se conserva este conector MIDI porque aún hay algunos controladores que pues sí requieren este tipo de conexión, pero realmente en el mercado ya, o sea, es poco común verlos, es poco común también ver este cable MIDI, ¿no? Ahora hay controladores MIDI pues de todo tipo. Normalmente si ya sabes hacer música o estás empezando a hacer música o no sabes, pues
es importante saber utilizar un teclado, ¿no? Un teclado musical. Prácticamente el sistema que conocemos musical, con las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, etcétera, es el sistema temperado musical, y todo eso está basado en el piano. Por eso es importantísimo conocer un teclado o un piano para hacer música, más allá de que tú seas guitarrista, que seas bajista, que seas lo que quieras, pues es importante que te bases en el piano. Por eso los controladores MIDI, pues, tienen como esta forma, ¿no? De un piano. Obviamente también, pues habrá unos que tengan mayor número de teclas, unos que tengan menor número de teclas, ¿no? También ahí va a variar los costos. Eso no quiere decir que no te va a brindar tantos sonidos como el que tiene 49 teclas, al que tiene tiene, me parece, 25. Normalmente un piano convencional tiene 8 octavas, o sea, un piano completo tiene 8 octavas, que es una octava. Si empezamos a contar desde la nota do, re, mi, fa, sol, así, y volvemos al do, esto ya es una octava. Luego vamos otra vez al do, y ya son 2 octavas. Entonces, el piano tiene 8 octavas, ¿no? El piano completo tiene 8 octavas. ¿Qué pasa si mi teclado tiene 25 notas? No importa. En mi configuración de mi controlador MIDI, con mi software, me puedo ir a la octava 1, me puedo ir a la octava 2, así hasta la octava 8, ¿no? Incluso hay softwares que hasta tienen más octavas, que obviamente eso ya no es un registro natural, pero bueno, lo que pasaría aquí, pues sería también por la comodidad de tocar. Si tú tienes a lo mejor, controlador chiquito, pues te puede servir para que sea portátil. Si viajas mucho y estás haciendo música, pues que te lo lleves. Si realmente estás en tu home studio y no te mueves de ahí, pues yo te recomendaría que te compraras un controlador de 49 teclas, o por ejemplo, el Alesis tiene 61 teclas. Todos estos ejemplos que les presento, pues también son buenas marcas, tienen buenos precios comparados con muchos otros también, otros teclados que podrían ser más caros, o con los que también obviamente te puedes iniciar. También van a tener otras características, aquí ciertos botones, perillas que te pueden hacer pues la vida más sencilla en tu software de grabación, etcétera. Aquí abajo tengo otros 3, que obviamente estos son diferentes. Las Launchpads son muy famosas en el campo de la música electrónica. De hecho, las Launchpad, al menos esta que es de Novation, ¿cómo decirlo? Pues más bien está hecha, hay un software titulado Ableton Live, que ya lo veremos ahorita adelante, que pues Ableton Live realmente su mercado está en la música electrónica, en la música hecha a base de síntesis, etcétera. Y muchas veces este software, justamente así como vemos estos colores, pues está constituido de esa manera. Tú puedes programar lo que quieras en este cuadradito con ese color. Puedes programar otra cosa en otro cuadradito con diferente color y así. Entonces, cuando tú tienes tu Launchpad, tú eliges qué color, o sea, qué cosa programada tienes y lo vas lanzando y así. Entonces, esto se puede permitir, pues, hacer, obviamente, performance en vivo de música electrónica o producir de manera más fácil. De hecho, hasta aquí, que no se ve muy bien, pero dice Ableton, porque está hecha precisamente para ese software que es de música electrónica. Normalmente las Launchpads pues están hechas para ese software y obviamente para hacer música electrónica. Tenemos también aquí una Machine es la marca, el modelo MK3, ahora que se ha puesto muy de moda el Lo-Fi, ¿no? Pues esta máquina te permite hacer beats, o si tú quieres hacer beats de otro tipo, si quieres hacer trap, si quieres hacer rap, si quieres hacer hasta reggaetón, pues esta máquina pues te permite eso. Pero al final de cuentas no deja de ser un controlador MIDI. Es decir, está emulando ser una máquina de beats. Lo mismo pasa con esta Pioneer de DJ400. Pues emula ser una tornamesa real de DJ, pero al final de cuentas todos estos son controladores. Así como este también está emulando pues ser un piano. Ahora, lo padre de esto, y también en lo que ha avanzado muchísimo la tecnología, es que hoy en día, por ejemplo, si tú aprendes a tocar un controlador MIDI, o aprendes teclado, o aprendes piano, te abres un mundo de posibilidades en la música. ¿Por qué? Porque actualmente con los controladores MIDI vas a poder tocar lo que se llaman instrumentos virtuales. Instrumentos virtuales hoy en día pues también han avanzado de una manera como súper guau en la industria musical. Al inicio los instrumentos virtuales, por ejemplo,
tú tenías aquí tu controlador MIDI y le dices a tu software de grabación, quiero sonar un violín. Yo, por ejemplo, no sé tocar un violín, pero si sé tocar mi controlador MIDI, puedo tocar las notas de un violín en mi controlador MIDI. Antes la calidad, hace muchos años, de un violín, pues no era real, o sea, no era como la Ideona, pero hoy en día ha avanzado de tal manera que los violines, por ejemplo, los violines, las cuerdas, X instrumentos, suenan impresionante. O sea, hay instrumentos virtuales que hasta te dicen, si quieres tocar un contrabajo, que suene el sonido de los dedos, como si estuvieras tocando el contrabajo, que suene el sonido de mi arco con el que estoy tocando el contrabajo, o sea, etcétera. Hoy en día la tecnología ha avanzado muchísimo, hoy los instrumentos virtuales suenan fenomenal. También, obviamente, la tecnología de grabación cambió. Antes muchos instrumentos virtuales se hacían a base de síntesis, que síntesis es recrear un sonido a base de manipulación de ondas, etcétera, algo muy, muy clavado. Y entonces, pues las librerías que te vendían eran a base de síntesis. Hoy en día, la Orquesta Filarmónica de Londres la graban, tiene un convenio con cierta empresa que va a sacar instrumentos virtuales, específicamente de la Orquesta Sinfónica de Londres, y tú ya en tu controlador puedes tener a la orquesta tocando simplemente la nota que quieras, va a sonar la orquesta. Hoy en día hay una serie muy popular, Gambito de Dama. Gambito de Dama, mucha de su música se hizo con instrumentos virtuales. No fue al estudio de grabación y ocupó la renta de un piano, etcétera. O sea, se facilitó la vida, se ahorró dinero y lo hizo con instrumentos virtuales. Así que también en este campo de lo musical, pues también ha crecido muchísimo y te ahorras muchísimo dinero, incluso si necesitas a veces grabar un bajo, si necesitas a veces grabar una trompeta, etcétera, pues obviamente los costos te los vas a ahorrar si tú sabes de música y tienes buenas librerías de instrumentos virtuales con tu teclado MIDI. Ya para finalizar, pues obviamente de lo más importante, tenemos pues nuestro software. Algo que decir antes de es que cuando trabajamos con audio, hay que tener buena memoria RAM en nuestra computadora. Todos los programas de audio, de hecho, te exigen al menos 8 GB de RAM para poder trabajar pues, de la manera más idónea posible. De que lo puedes hacer si tienes nada más 2 en tu computadora, o sea, sí se puede, dependiendo de lo que quieras hacer. Si voy a grabar 2 voces porque lo que yo hago es doblaje, seguramente no voy a tener ningún problema, pero si lo que voy a hacer es grabar a una banda entera y después la voy a mezclar y voy a utilizar 30 canales de mi software de audio, pues seguramente vas a empezar a tener muchísimos problemas con la RAM de tu computadora. Por eso siempre te recomiendan que tengas 8 GB de RAM, sea PC, sea Mac. ¿Ok? Ahora, estos softwares de audio tienen un nombre muy en particular. Estos softwares de audio se le conoce como Digital Audio Workstation, o muchas veces los abrevian, así es una DAW. Esa es una DAW. Y para que sea una DAW te tiene que permitir grabar, te tiene que permitir editar, te tiene que permitir mezclar y te tiene que permitir masterizar, trabajar audio contra video y obviamente utilizar instrumentos virtuales, teclado MIDI. Si hay algo que no tenga tu software, deja de ser una DAW. O sea, de hecho, digo, ya lo diré ahorita, pero mucho software de uso libre realmente no es una DAW. Se puede especificar hay software de uso libre que te ayuda a hacer composiciones musicales, pero no te ayuda para lo demás, entonces deja de ser una DAW. Actualmente, todo este software de grabación, realmente estos son de los más usados. Hay muchísimos otros, hay otras opciones también a comprar, pero realmente estos son de los más usados en la industria musical. El primero de ellos, pues, es Pro Tools. Si realmente te vas a dedicar a esto de manera profesional, tienes sí o sí aprender a usar Pro Tools. De hecho, Pro Tools, antes no se llamaba Pro Tools, se llamaba Sound Tools, pero es el pionero en todo esto de la revolución de grabar a través de la computadora y software de grabación. Él es el pionero. Entonces, pues, por muchísimos años, él ha sido el estándar de
de la grabación, de la mezcla, de todo. Entonces, si trabajas de manera profesional, lo tienes que saber usar, porque seguramente al estudio donde vayas, o si te entregan un material, o si tú vas a entregar un material, te lo van a pedir en Pro Tools. La licencia de Pro Tools tiene un costo aproximado de 15,000 pesos. La licencia básica de Pro Tools es un software bastante caro, pero también una de las ventajas que implementó hace no mucho es que tiene un sistema de renta. Tiene un sistema de renta, si tú quieres pagar en un contrato de un año, te sale más barato, o sea, te comprometes a pagar en un año, te sale más barato esta renta, o si quieres hacerlo de manera, yo pago hoy, pero a lo mejor el otro mes no sé, también lo puedes hacer, tiene un costo más elevado. La ventaja de Pro Tools es que también tiene descuentos para estudiantes o maestros. Si estudias, no necesariamente una carrera, puedes estudiar un curso, puedes estudiar un diplomado, inclusive puedes estudiar, a lo mejor en tu carrera hay una materia que sea audio, que sea radio, que sea algo así, y aún así comprobándolo, Pro Tools te da un buen precio al comprar sus licencias o al hacer su sistema de renta, etcétera. Pro Tools también tiene una versión gratuita que se llama Pro Tools First, que pues tiene lo más básico de Pro Tools, pero que pues también pues, puede ser muy funcional de acuerdo a tus necesidades. El que sigue es Logic Pro. Ese solamente es para Mac, esa es la desventaja. La ventaja es que comparado con Pro Tools, pues tiene un precio más accesible. El precio es de 5,000 pesos, solo hay una versión, es la de 5,000 pesos y te llevas todo, pues todo el paquete. Este suele ser muy usado por músicos, porque pues en cuanto a ese manejo de instrumentos musicales, las librerías que te incluye, etcétera, pues es muy idóneo para ellos, ¿no? O sea, si hay músicos que hacen música de orquesta, ¿no? Que hacen música clásica, o que tienen un grupo así, suele ser como el favorito como de este sector musical. Tenemos también Ableton Live, como ya lo había mencionado anteriormente por los Launchpad, pues Ableton Live tiene un enfoque en la música electrónica. Pues hoy en día también entraría ahí ahora hip hop, ¿no? Trap, rap, reggaetón, ¿no? Todo este tipo como de instrumentación musical que se hace a base de síntesis. Ableton Live tiene, o durante todo este tiempo de pandemia, tiene una versión de prueba, ¿no? Que dura 90 días, ¿no? Así que pues es como un buen tiempo si quieres probar como este software, qué tal, y si te lo quieres comprar. Tiene un costo, tiene una versión completa, como se le llama, no cómo se le llama la versión, pero es como una versión completa de 14,000 pesos. También tiene una versión que se le llama estándar, que es de 7,000 pesos. Y ahora Ableton Live tiene muchos convenios con diferentes marcas. Por ejemplo, la interfase Focusrite que les enseñé arriba, normalmente tiene convenio con Focusrite. Si tú te compras una interfase Focusrite, lo más seguro es que dentro de tu interfase te venga un código y que puedes intercambiar por una licencia de Ableton Live. Esta licencia, pues normalmente no va a ser la licencia completa, pero va a ser una licencia que te va a permitir trabajar en Ableton, no con todas sus funciones, pero bueno, te va a ser útil pues, para ciertas tareas, ¿no? Después también tenemos FL Studio. FL Studio yo la verdad no lo he usado mucho, es el que menos he usado de estos 5. Tiene también una versión de prueba y pues tal vez la ventaja de es que tiene paquetes desde 2,000 pesos hasta 10,000, 11,000 pesos. O sea, 10,000, 11,000 pesos sería la versión completa. Y si tú quieres, a lo mejor no tienes el dinero suficiente, pues puedes iniciar en la versión de 2,000 pesos. Normalmente, el mercado que está comprando muchísimo FL Studio es quien hace música urbana. O sea, quien hace mucho reggaetón y así, normalmente se está inclinando por FL Studio. También las librerías que tiene, los instrumentos musicales y eso, pues se presta también muchísimo más para este tipo de música. Y pues bueno, también uno de los últimos es Adobe Audition, que bueno, ya conocemos a Adobe por otros programas que tiene, otros softwares como lo es Photoshop o Illustrator, etcétera. Audition pues te da una versión de prueba que te da con todos sus softwares, que normalmente es como de 7 días, o sea, no es mucho para que puedas probar este software. Y también tiene un sistema de renta. Yo al meterme a la página de Audition, o sea, intenté comprarlo, pero nunca me dejó.
Entonces, realmente yo no sé si Adobe Audition se pueda comprar o sí, nada más existe un sistema de renta. Porque aparte el sistema de renta es como de 600 pesos. O sea, pues por 600 pesos también te puedes rentar Pro Tools. Y la verdad es que si voy a rentar Audition o voy a rentar Pro Tools, probablemente pues me vaya por Pro Tools. Realmente todos estos softwares son como les he dicho, de lo más utilizado. Algunos van a tener sus ventajas o facilidades, como ya les dije, Logic Pro suele ser como para quien es compositor o así, pues es más fácil las tareas que haces en ese campo de la música con Logic Pro que tal vez con otros. Ableton Live pues tiene librerías de música, ¿no? Electrónica que pues no van a tener también los otros, ¿no? Pro Tools, pues como les dije, es el jefe, ¿no? Es el jefe de la industria, pues lo sigue siendo. Por ahí sí hay varios que le están haciendo ya la competencia directa, especialmente Ableton Live le ha metido muchísimo a su software, pero bueno, aún Pro Tools pues sigue siendo, ¿no? El mandamás de esta industria. Pues ya para finalizar pasamos a software de uso libre. El primero que aparece aquí, pues ya lo puse entre comillas porque Reaper empezó siendo un software de uso libre. De hecho, de repente se empezó a escuchar, existe Reaper, así en el mundo de la industria, existe Reaper y es muy bueno porque aparte la gente que lo empezó a usar, pues, ¿no? Tenía muy buenas impresiones de lo que te dejaba hacer Reaper, pero Reaper hoy al día ya te cobra por usarlo. Reaper es para PC y Mac y aparte, pues bueno, a pesar de que te cobra 1,200 pesos, lo cual no es un costo no muy elevado, ¿no? De hecho, Reaper te especifica en su página, puedes utilizar la licencia de $60, a menos que estés teniendo ganancias por arriba de los $20,000, entonces sí te voy a pedir que compres la licencia y tiene un costo muchísimo más elevado. Si lo estás haciendo para tu estudio o estás comenzando y te parece una buena opción, entre todos estos, pues obviamente Reaper es el más barato. Después pues tenemos, obviamente pues aquí GarageBand, que GarageBand si tienes Mac, pues te va a venir por default, seguramente instalado. Que GarageBand pues se me hace como una versión preliminar o muy básica realmente pues de Logic Pro, ¿no? De hecho está muy limitado, pero pues bueno, si de algo te puede servir lo poco que tenga, pues adelante. Aquí tenemos Audacity, que Audacity lo utilizan muchísimo en canales de televisión. En un momento trabajé en un canal de televisión, utilizábamos muchísimo Audacity. Lo único que te permite Audacity es editar audio. Cuando venían reporteros, entregaban sus notas, pues se editaba. Es lo único que se necesitaba, ¿no? Y como les mencioné, normalmente mucho software de uso libre como tal no está constituido como una estación de trabajo de audio digital porque no te permite hacer como todas estas cosas. Normalmente si te clavas un poquito en el internet, seguro vas a encontrar un software que si quieres hacer música, te permite hacer música, un software de uso libre, pero ya no te va a permitir otras cosas. Si buscas un software que te permite editar, a lo mejor como Audacity u otro, porque aparte Audacity solamente es para PC, me parece, y quieres uno para Mac, pues seguro va a haber uno, pero ya no te va a permitir pues realizar otro tipo de cosas, ¿no? Pues en resumen, digo ya acabando esta presentación, pues les digo, realmente hoy hablar de Home Studio, pues ya es dejar en el pasado que es una idea de hacer cosas, ¿no? Amateurs, que es dejar de hacer, de profesionalizar, ¿no? Esta área, sino hoy en día un Home Studio, ¿no? También le compite al mercado, ya lo vimos con discos hechos en casa, con discos hechos también con equipo que a lo mejor no es de gama alta como un estudio profesional, lo cual pues en comparativa tampoco lo va a hacer, pero sí le va a competir. Digo, para quien no lo sepa, y uno de los ejemplos más grandes, México es la central del doblaje para Latinoamérica. Más del 95%, si no es que me estoy quedando así corto, yo creo que el 99.9% del doblaje de lo que se hace en películas, series, videojuegos, anime, todo lo que quiera, se hace aquí en México. Obviamente en el doblaje de películas y programas, caricaturas, programas de televisión, pues se lleva muchísimo tiempo haciéndolo. Uno de los mercados más o menos nuevos, porque antes el doblaje de videojuegos
en español, pues solamente lo hacía España, ¿no? Entonces, venían las traducciones en castellano y así jugabas un videojuego. Un parteaguas muy importante, pues fue por ahí de los 2000, donde de hecho hay un juego como eh, icónico. En el 2004 salió un juego que se llama Halo 2, que justamente fue uno de los primeros videojuegos traducidos al español latino. Y ese juego es el claro ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿no? Tuvo una mala dirección, tuvo mal todo. De hecho, como tal, o sea, el juego estaba grabado por personas de diferentes países, había venezolanos, bolivianos, chilenos, mexicanos, etcétera, y cada quien hablaba realmente en su acento, o sea, no había un español neutro, la dirección estaba mal, todo estaba mal, ¿no? Al final, ese juego fue un parteaguas, porque después de eso, a ver, vamos a sentarnos si queremos realmente entrar al mercado del doblaje de videojuegos para español en Latinoamérica, cosa que no había, pues debemos hacer las cosas bien. Uno de los principales videojuegos, Gears of War, para la consola Xbox 360, fue ese parteaguas de hacer las cosas bien. Se tuvo un buen, hasta la fecha me parece que es uno de los videojuegos mejor dirigidos, ¿no? En cuanto a español neutro que se pudo haber hecho. Ese videojuego, si se gustan echar, buscar en YouTube más información en cómo lo grabaron, era un home studio, les aseguro que tenía en equipo menos de 3,000 pesos. Y ese estudio, ¿no? Dejándolo en perspectiva, ese estudio logró un contrato con Microsoft para doblar un videojuego. Empezaron a surgir muchísimos estudios de doblaje exclusivo de videojuegos, como home studios también. Hoy en día, pues seguramente ese estudio donde se hizo Gears of War, seguramente, pues obviamente también a lo largo del tiempo, pues seguro creció, pero eso es para ponerlo en perspectiva. Un home studio en ese entonces pudo hacer un trabajo monumental como ser uno de los primeros mejores juegos doblados para Latinoamérica, un contrato directo con la empresa Microsoft. O sea, ¿por qué hoy tú no podrías hacer algo también bueno con, con un equipo que tal vez no en precio no sobresalga mucho, pero que sea bueno, que sea eficiente, que te funcione para lo que tú quieres hacer? Y pues bueno, creo que ya se quitó. Pues bueno, sin más, pues obviamente me gustaría volver a agradecer a la Universidad de la Comunicación por este espacio que nos otorga para poder transmitir este tipo de pláticas, hablar conocimiento. Sin antes, pues me gustaría mencionar, el 20 de marzo del año presente estamos por iniciar el nuevo diplomado de producción musical, el cual pues obviamente muchas de estas cosas que hablé hoy y muchísimas más y mucho mejor desglosado obviamente también, ¿no? Desglosado de mejor manera, pues las vamos a abarcar. Si te interesa la producción musical, si te interesa aprender a hacer música, vas a aprender a hacer música, a escribir en pentagrama, aprender toda la teoría musical, vas a entrar a un estudio de grabación, vas a aprender a ocupar equipo profesional para grabar, para hacer tu música con instrumentos virtuales, como ya te lo he contado, para mezcla, para máster. Aparte, no solo eso, también abarcamos el campo de los music business. Si quieres hacer el branding de tu proyecto, si no sabes cómo registrar, ante qué institución se registra una canción, si quieres aprender a, a gestionar tu música, qué plataformas, cómo crear una estrategia de mercado para que abarque, ¿no?, un campo más grande tu música, hacia quién va dirigido, toda la segmentación, etcétera. Pues bueno, todo esto lo ves en el diplomado de producción musical de la Universidad de la Comunicación. Pues sin más, quiero agradecer a todos los presentes por la oportunidad de estar aquí, por escucharme, por quedarse aquí un ratito. Espero esta información les haya sido muy útil. Y bueno, pues sin más, yo me despido. Soy Gabriel.